Gloria a Dios por su gran misericordia, por su paciencia, por su bondad, por su gracia que continuamente Él está manifestando sobre nuestras vidas. Bendiciones, mis amados hermanos. Estamos acá transmitiendo en vivo. Por la gracia de Dios hemos estado compartiendo con algunas congregaciones en los últimos días, en la última semana recién pasada. Y pues damos a Dios la gloria, porque en su gran misericordia, conforme a su gracia abundante, Él ha estado manifestándose, Él ha estado obrando en nuestras vidas, bendiciéndonos de muchas maneras. Y pues para aquellos que se han estado preguntando dónde está el pastor, qué se ha hecho el pastor, pues aquí estoy. Agradezco a Dios por la vida, por la disposición de los hermanos que han estado compartiendo la palabra durante estos días. Es una bendición poder contar con esa buena voluntad y con esos dones, con esos talentos que Dios permite que puedan ser usados para poder bendecir al pueblo de Dios. Así que aquí estamos, hermanos, agradecidos con Dios. Y pues doy gracias a Dios también por sus vidas, por aquellos que están siempre atentos, que están siempre pendientes de la transmisión, para poder meditar juntos en la palabra de nuestro Dios, para poder ser edificados en nuestra fe. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por nuestra vida antes de que nos introduzcamos en la meditación de la palabra. Y desde ya, pues, bendiciones a todos los que están conectados. Hermano Roberto, hermana Rosy, los que se conectaron anteriormente al pequeño video donde cambié la hora de transmisión. Bendiciones a Margarita, bendiciones a hermana Delia, que está por ahí también conectada. Y bendiciones a todos aquellos que posteriormente van a unirse a nuestra transmisión. Que Dios hable a sus corazones es mi deseo, que Dios aplique la palabra en sus vidas para establecerlos y afirmarlos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la vida y a pedirle que nos ayude mientras meditamos en su palabra, aplicándola en nuestros corazones. Oramos. Padre Celestial, te damos las gracias por tantos beneficios, te damos las gracias por tu paciencia, por tu fidelidad. Te damos las gracias por tu ayuda que se ha manifestado hasta el día de hoy sobre cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque tú vigilas tu palabra para ponerla por obra y sabemos que tú vas a terminar la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Te agradecemos en el nombre de Jesucristo por tu misericordia, por tu provisión, por tu protección, por tu guianza, por tus manifestaciones de tantas maneras en nuestra vida. Señor, recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración, recibe el honor, porque a ti te pertenece solamente, pues tuyo es el poder, la riqueza, la sabiduría, tuyo es el reino. Por eso, Señor, a ti te pertenece la gloria y la alabanza. Y por causa de tu santidad, de tu majestad, tú eres digno de ser adorado. Recibe, Señor, el fruto de nuestros labios, recibe el sacrificio de alabanza, el sacrificio de acción de gracias. Recibe, Señor, nuestra ofrenda de adoración porque voluntariamente la presentamos delante de ti, entendiendo que nuestra vida está en tus manos y sabiendo, Señor, que tú continuarás hasta terminar tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos que hables a nuestros corazones. Señor, aplica esta palabra en el corazón de tus hijos. Sé tú, Señor, de manera particular, obrando en la vida de cada uno de tus hijos, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a sus temores, a sus inquietudes. Sé tú, Señor, aplicando la palabra para obrar, de manera que estos puedan ser establecidos, afirmados y edificados conforme a tu voluntad revelada. En el nombre de Jesús te damos las gracias por el privilegio de invocarte como nuestro Padre, por el privilegio y la libertad de acercarnos a tu presencia, por el privilegio de poder meditar en tu palabra, ser alumbrados, ser guiados, ser alimentados con ella. Gracias, gracias bendito Dios. Gracias Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios por siempre. Muy bien, he querido compartir una palabra en esta ocasión relacionada con el tiempo en que estamos viviendo. Y es que en lo particular yo tengo la convicción de que como iglesia nosotros tenemos un conocimiento o al menos
existe un conocimiento que está disponible para cada uno de nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, y depende de nuestra diligencia el que podamos crecer en ese conocimiento, crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, del carácter de Dios. Y como yo acostumbro a decir, la iglesia tiene un conocimiento o tiene acceso a un conocimiento que no se puede alcanzar de ninguna otra manera, sino en la Biblia y a través de la revelación dada por el Espíritu Santo. Quiero compartir, en realidad, basado en un capítulo de la Biblia, quiero compartir sobre el capítulo número, déjenme mirar por acá, el capítulo número 3 de la segunda carta de Timoteo. Pero para poder detenerme en lo que el apóstol Pablo enseña, voy a introducirme hablando un poco acerca de ese conocimiento que como creyentes debemos de tener y voy a ponerle como tema a la meditación de la palabra, advertencia sobre este siglo. Es como una advertencia sobre los tiempos finales y para esto pues tenemos que hablar un poco acerca de los tiempos. Como creyentes nosotros no solamente debemos, sino que tenemos el privilegio de poder tener un entendimiento, alcanzar un entendimiento de los tiempos en el plan de Dios. Y esto es sumamente importante. Todo creyente debería de poder responder las siguientes preguntas. ¿Qué tiempo es el que estamos viviendo hoy? ¿Estamos ya en la gran tribulación como algunos dicen? ¿O será que ya estamos en el reino como otros predican? ¿Cuál es la ubicación de la apostasía en la secuencia de los tiempos? ¿Cuándo será la segunda venida de Cristo? Como le preguntaban los apóstoles al Señor, ¿qué señales habrían acerca de tu venida? ¿Dónde ubicamos la segunda venida de Cristo? ¿Dónde se ubica el arrebatamiento? ¿A qué se le llama en la Biblia el día de Jehová? ¿Cuándo o en qué ambiente que va a manifestarse el anticristo? Si usted es un creyente, usted debería de ser capaz de tener la respuesta a cada una de esas preguntas. Y es que en lo básico, en el conocimiento fundamental como cristianos, nosotros debemos de comprender el periodo y la ubicación de estos tiempos en la Biblia, llamados la ley, la gracia, la gran tribulación, el día de Jehová, el milenio, la eternidad. El entender estos tiempos es sumamente importante. Nosotros tenemos como cristianos que ser diligentes en crecer en el conocimiento de lo que Dios ha revelado para que podamos ubicarnos. Y pues particularmente a través del capítulo 3, como mencionaba, de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, nosotros encontramos una exhortación que cuando entendemos el tiempo en que estamos viviendo, comprendemos que ese tiempo es ahora. Así que nosotros tenemos que continuar en nuestro crecimiento, tenemos que continuar ocupados de nuestra salvación con temor y temblor, pero también tenemos que continuar siendo diligentes en escudriñar la palabra. Y con ese propósito, pues vamos a detenernos en todo ese capítulo el día de hoy, no sin antes hacer énfasis en que es importante que como cristianos nosotros podamos interpretar, entender el lenguaje bíblico para que no seamos confundidos. Por ejemplo, en la Biblia se nos habla acerca del fin del mundo. Pero cuando nosotros escudriñamos y entendemos la palabra, llegamos a descubrir que en realidad no existe un fin del mundo y mucho menos a la manera en que en el mundo no creyente, en el mundo de los inconversos, se utiliza ese lenguaje. En la Biblia se encuentran referencias que pueden ser confusas como esta, el presente siglo, pero no se refiere a una época de 100 años, sino a un sistema, a un orden. Y se habla acerca del siglo venidero. En la Biblia se nos habla acerca de los postreros días. Y cuando hablamos acerca de los postreros días, también tenemos que ubicarnos para poder entender de qué es, de lo que está hablando la Biblia, a qué se refiere la Escritura, cuando se habla o se mencionan los postreros días.
Así que he querido compartir primero algunas escrituras para que nos ubiquemos y entendamos dónde nosotros nos encontramos para saber cómo tenemos que actuar en este ambiente, en estas circunstancias que nos rodean. Así que comenzando con la meditación de la palabra, quiero establecer este fundamento. Hace 2000 años se inició el período llamado días finales. ¿Cómo es eso posible? Que hace 2000 años se inició un periodo de tiempo llamado días finales o días postreros. Vámonos a la escritura. Hechos capítulo 2, verso 16, donde está escrito lo siguiente. Después de que los 120 en el aposento alto fueron llenos con el Espíritu Santo, y los inconversos, la gente a su alrededor señaló o los acusó de estar ebrios. El apóstol Pedro, puesto en pie, hizo una predicación, hizo una aclaración de las circunstancias, conectó las escrituras del Antiguo Testamento con el evento que estaba tomando lugar, y él dijo lo siguiente: esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. La palabra postreros significa últimos, significa finales. Y llama mucho la atención que estamos hablando de un evento que aconteció hace 2000 años. Hace 2000 años, Pedro, citando al profeta Joel, dijo: esto es lo que Dios dijo que habría de hacer en los últimos días, en los postreros días, en los días finales. Y nosotros tenemos que entender que ese día se inauguró el periodo de la iglesia, el periodo de la gracia, ese tiempo en el cual las naciones gentiles han sido injertadas en el verdadero olivo, que es Israel. Ha sido el tiempo de salvación para todas las naciones de la tierra a través de la predicación del evangelio. Ahora tenemos que ubicarnos y entender que lo que aquí sucedió fue el derramamiento del Espíritu Santo. Estamos hablando de Pentecostés. Pues resulta que hace casi 2000 años, el día en que el Espíritu Santo fue derramado, el apóstol Pedro dijo: esto es lo que el profeta Joel había dicho, que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu. ¿No le llama a usted la atención el hecho de que se le llama postreros días a un evento que para nosotros, que nos ha tocado vivir en el siglo XXI, sucedió hace 2000 años? Debe realmente de llamarnos la atención el hecho de que en la Biblia el lenguaje figurado, los tiempos, son aclarados a través de diferentes escrituras y por la revelación del Espíritu Santo, para que podamos ubicarnos y entender dónde estamos viviendo, para que podamos darnos cuenta cuál debería ser nuestra conducta, nuestra actitud, nuestra reacción ahora, qué es lo que podemos esperar que va a suceder, qué es lo que ya vimos que ha sucedido delante de nuestros ojos, para poder retener nuestra fe y perseverar, de manera que podamos darle a Dios la gloria como un pueblo que camina con entendimiento, como un pueblo, como dijo el Señor Jesús, que ya no camina en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida, tiene la luz de la palabra, tiene la lámpara que es la palabra de Dios. Así que volvamos a la base, al fundamento. Hace 2000 años, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado y Pedro dijo: esto es lo que Joel había dicho. Esto es lo que profetizó Joel, que Dios habría de derramar de su espíritu en los postreros días. Entonces, Pedro llamó postreros días al tiempo en el siglo I donde ellos vivieron, donde la unción iba a ser concedida a muchos. Pero a partir de ese tiempo hacia atrás, la unción solamente había sido concedida a unos pocos, reyes, jueces o sacerdotes. Pero a partir de ese momento, la unción había de ser concedida a muchísimos, iba a ser esparcida
sobre todas las naciones gentiles. Ahora, esto de los postreros días es importante para mí que lo comprenda, para que nos ubiquemos donde estamos y entremos en la instrucción, en la advertencia que el apóstol Pablo da o dio a través de Timoteo. Estos 2 días mencionados por el profeta Ageo en el libro en el libro de Oseas, estos son los 2 días mencionados por el profeta Oseas, los postreros días. Voy a leer esta escritura y dice así: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Resulta que esta escritura, que está relacionada con Israel, que ha sido como ignorado por Dios durante 2000 años, estos 2 días realmente son un periodo para nosotros de 2000 años. En otras palabras, los 2 días que el profeta Oseas dice en el verso 2 representan 2000 años. Y cuando él dice en el tercer día nos resucitará, es una referencia al milenio. Porque está escrito en la palabra que para Dios 1000 años son como un día. Entonces nosotros tenemos que entender lo siguiente en el lenguaje bíblico. Esto tiene que ser un fundamento para que todo creyente comprenda los planes de Dios, los tiempos de Dios. La creación se ejecutó en 6 días y el séptimo día Dios descansó. Escatológicamente hablando, transcurrieron 2000 años en el tiempo en el cual no había ley sobre la humanidad. Después transcurrieron otros 2000 años bajo la ley, en el trato de Dios con el pueblo de Israel. Y después de esos 2000 años de la ley, han venido 2000 años que son los últimos de los 6 que equivalen a los 6 días en los que Dios creó todas las cosas, porque al séptimo día Dios descansó. Entonces nosotros encontramos una semana en el libro de Génesis. 6 días Dios trabajó, creó todas las cosas y el séptimo día Dios descansó. Ahora nosotros podemos entender, ya transcurrieron 2000 años que equivalen a 2 días sin la ley. Ya transcurrieron 2000 años que equivale a 2 días bajo la ley. De manera que cuando Pedro proclama que lo que el profeta Joel había dicho se está cumpliendo delante de sus ojos, Pedro tiene en mente que hay 6 días en el plan de Dios y que ya transcurrieron 2000 sin ley, 2000 bajo la ley y ahora están los posteros días, los últimos días antes de que venga el milenio, que es el día o el tiempo en el cual Dios va a restaurar a la nación de Israel. Entonces tenemos que comprender que en el lenguaje bíblico y pensando en una semana, si ya pasaron 4 días, los postreros días, los últimos días son el día quinto y el día sexto. Días que para nosotros prácticamente ya han finalizado y nos permiten ubicarnos en el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros ahora mismo. Porque ya a las alturas del tiempo en que vivimos, ya han transcurrido 6000 años de la humanidad sobre la tierra. Ya han transcurrido 6 días en el tiempo de Dios. Y el día número 5 y 6 es lo que en la Biblia se llama como postreros días. Son los tiempos, son los días finales. Y son los mismos días en los que Israel ha sido como ignorado por Dios y en los cuales Dios ha permitido que las naciones gentiles, a través de la predicación del evangelio, puedan entrar, puedan ser invitados a ser parte del reino de Dios. En Isaías 54, versículo 7, conectando esta idea del tiempo en que Israel ha sido ignorado, el profeta escribió: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Así que entendamos lo siguiente.
Los 2000 años que corresponden al tiempo de la iglesia, ha sido un tiempo de aparente abandono de parte de Dios para el pueblo de Israel. Israel ha sido abandonado, pero millones y millones de gentiles hemos entrado para poder ser parte del reino. Hemos entrado para poder ser parte de la familia de Dios, para ser herederos, coherederos juntamente con Cristo. Por 2000 años el evangelio ha sido predicado y esos 2000 años son los postreros días en los cuales Dios ha estado derramando de su espíritu, bautizando con el Espíritu Santo, repartiendo dones espirituales y obrando en medio de su pueblo. Pero hace falta que el pueblo de Israel sea restaurado, y eso es un tema fundamental en la Biblia, tal y como los discípulos le preguntaron al Señor: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Los israelitas están esperando el cumplimiento de la promesa, que el reino sea establecido. Y cuando el reino sea restablecido, será ese séptimo día llamado milenio en la Biblia. Ahora, el apóstol Pablo, hablando acerca de estos tiempos, él aclara a los creyentes en Roma, capítulo 11, verso 25, que parte del misterio en el cual nosotros tenemos parte y debemos de entender es que a Israel le ha acontecido endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que este breve momento de abandono a Israel, que son 2 días, que son 2000 años, para Dios es un breve momento. Para Dios son los días finales, son los postreros días. Ese breve momento de abandono a Israel también es el tiempo de salvación para los gentiles. Y nosotros, probablemente la mayoría de nosotros ya concordamos, entendemos que este periodo de salvación por fe termina con la gran tribulación. Entonces nosotros podemos, a través de este esquema, ubicarnos dónde estamos. Así que voy a tratar de nuevo de aclararlo por causa de aquellos que tal vez es primera vez que están escuchando o que están recibiendo este entendimiento. Pasaron 2000 años sin ley en la humanidad desde la creación de Adán. Transcurrieron 2000 años bajo la ley después de que a Moisés le fue dada. Entonces tenemos 4000 años. Pero fue a través de los profetas que vivieron en la ley que se anticipó, se anunció el periodo siguiente, que sería el periodo de la gracia, que corresponde al día 5 y día 6. Los profetas hablaron mucho acerca del día 5, del día 6 y del día séptimo. Entonces nosotros tenemos que saber dónde estamos ahora. Porque hay creyentes que dicen que ya estamos en el reino, eso equivale al día séptimo. Hay quienes dicen que ya estamos en la gran tribulación. La gran tribulación es antes del día séptimo. Tenemos que estar ubicados donde nos encontramos. Y es lo que quiero tratar de mostrarle para que también sepa cómo debe de conducirse. Y por eso el tema de esta mañana, una advertencia sobre el presente siglo, para que usted pueda saber cómo tiene que comportarse. Así que vamos a irnos al libro de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Para tratar de ubicarnos y entender que el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo es un tiempo muy difícil. Pablo habló de esto, así como el apóstol Pedro dijo, el día que el Espíritu Santo fue derramado, esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahora yo le digo, lo que estamos viviendo ahora es lo escrito por el apóstol Pablo. Vamos a la escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. El apóstol le dijo esto a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días, vea, vuelve a ocupar la misma frase, postreros días, y por eso es necesario interpretar el lenguaje bíblico. Debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es sumamente interesante darnos cuenta que a través de la palabra de Dios, Dios nos da instrucciones sobre cuál debe ser nuestra manera de vivir. A través de la palabra, Dios nos revela las cosas que van a suceder. Dios nos revela cuál es su provisión para nosotros, cuáles son los recursos con los que contamos. Dios nos revela la identidad del enemigo, las estrategias del enemigo. Dios nos revela las armas espirituales que Él ha provisto, la ayuda que está disponible para nosotros. Dios nos revela los tiempos, las etapas, las edades, lo que habrá de venir. Y por eso es que yo acostumbro decir, la iglesia puede caminar, tiene acceso a un conocimiento que no se puede alcanzar fuera de la Biblia y de la revelación dada por el Espíritu Santo. Y es a través de la Biblia, así como Pedro supo con respecto al Antiguo Testamento, la ley y los profetas, que lo que él estaba viviendo había sido profetizado por Joel. Nosotros podemos saber a través de la Biblia que lo que estamos viviendo ahorita fue anticipado, fue profetizado por el apóstol Pablo. A nosotros nos ha tocado vivir en estos postreros días. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, donde la maldad se ha aumentado, como también le fue revelado al profeta Daniel. La unidad familiar se ha roto y vemos una sociedad que está luchando por desbaratar completamente los principios morales, los principios espirituales, los principios familiares que por siglos le dieron consistencia a la familia, conformada por un hombre, una mujer y los hijos sometidos a su autoridad. Nos damos cuenta cómo vivimos en una sociedad llena de maldad, donde la inmoralidad se está extendiendo por causa de la búsqueda de los placeres. A eso es lo que la palabra de Dios dice, amadores de los deleites más que de Dios. Estamos viviendo en este tiempo difícil, donde no solamente el egoísmo, la vanidad, el materialismo se ha levantado a niveles exagerados, sino que tenemos este ambiente donde los hijos son desobedientes a los padres, son ingratos, donde hay blasfemia por todos lados, la gente se atreve a maldecir a Dios, la gente se atreve a expresar maldiciones contra aquello que está conectado con la santidad de Dios, con la palabra, con el evangelio, con el Espíritu Santo. Vivimos en tiempos sumamente peligrosos, hermano. Pero nosotros tenemos la instrucción a través de la palabra de cómo debe de ser nuestra conducta en ese ambiente. Ahora quiero poner énfasis en que en el verso 5 el apóstol Pablo consideró necesario señalar que habría un peligro muy particular y sería el de aquellos hombres que tendrían apariencia de piedad, pero que iban a negar la eficacia de ella. La eficacia de la piedad. O sea, iban a tener una apariencia de gente temerosa de Dios, que ocupando la Biblia, que manipulando las escrituras, iban a proyectar una imagen como que si fueran servidores de Dios, gente temerosa de Dios, pero que sus vidas realmente estarían desconectadas de la piedad. Con su vida estarían negando que realmente creían, tenían temor a Dios, y el apóstol Pablo le dice, vas a tener que evitar a estas personas. Ahora, nosotros tenemos que entender que el apóstol Pablo, como un padre espiritual, está instruyendo a su hijo Timoteo y le está como preparando con relación a las circunstancias y a los eventos que habrían de venir, según la mente del apóstol Pablo casi inmediatamente, porque le dice, tenés que saber que este es el ambiente en que vas a vivir y en el que vas a desarrollar tu ministerio. Y vas a tener que apartarte, vas a tener que evitar a esos falsos ministros, a esos obreros fraudulentos que tienen apariencia de piedad. Pero nosotros, habiendo transcurrido ya casi 2000 años desde que estos escritos quedaron registrados, entendemos que en realidad los postreros días son estos en los cuales a nosotros nos ha tocado vivir.
los días que ya están cercanos para el inicio de lo que en la palabra del Señor Jesucristo se conoce como la gran tribulación, las señales que Él habló que habrían de darse antes de su venida. Ahora, nos damos cuenta entonces que los últimos días, el día 5 y el 6, terminan con un tiempo muy particular que son tiempos peligrosos de maldad aumentada, de la unidad familiar rota, de la inmoralidad extendiéndose y con un peligro muy grande causado por los hombres que tendrían apariencia de piedad. En el verso 6 se nos muestra que estos hombres con apariencia de piedad, dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Un aspecto muy importante que quiero señalar, mis hermanos, es el hecho de que el apóstol Pablo no está hablando de instrucciones para el mundo inconverso, para los no creyentes. Pablo está hablando acerca del ambiente espiritual, la confusión que habría dentro de la iglesia, los peligros que la iglesia o los creyentes habrían de enfrentar. Pablo está diciendo que dentro de la iglesia y rodeados con un ambiente de inmoralidad y de maldad, allí habrían hombres con apariencia de piedad, allí habrían mujercitas cargadas de pecado, arrastradas por concupiscencia. Y vea esta frase del verso 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. En términos básicos, en términos sencillos, yo podría decir, esto me parece a mí que es una referencia a mujeres cristianas que no viven como cristianas. Van a la iglesia, sí oyen la palabra, sí saben acerca de Jesucristo, acerca del sacrificio, pero su vida no revela que haya un crecimiento espiritual, no hay madurez. Y esto es una realidad en el tiempo presente. No se ve la firmeza, no se ve a las mujeres caminando o viviendo como mujeres piadosas, como la palabra de Dios amonesta que debería de ser, que se visten decorosamente, que respetan a su marido. Se ve que estas mujeres están teniendo un estilo de vida donde están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y en ese sentido nosotros somos responsables. En el párrafo anterior, ¿soy yo un hombre que solo tengo apariencia de piedad? ¿O realmente estoy caminando en el temor de Dios y practicando la misericordia? Estoy viviendo por fe. Estoy tratando de limpiarme más cada día y de practicar la justicia. Si usted es una mujer, usted tiene que pensar, ¿soy yo una mujer que realmente sabe que en mi corazón hay pecados escondidos? Estoy cargada de pecados. Estoy aprendiendo, pero realmente nunca avanzo, nunca maduro, no crezco espiritualmente, no llego al conocimiento de la verdad, no llego a establecerme. Tiene que haber una reflexión en nuestra vida. Si nosotros estamos conectados o si podemos identificarnos con estos grupos de personas de los cuales el apóstol Pablo está hablando a Timoteo. Ahora, la segunda forma en la que yo puedo interpretar que el verso 6 y 7 hacen una referencia a mujeres cristianas es este. En los últimos años, yo puedo observar que se ha levantado una generación de mujeres maestras. Estamos ahora teniendo por muchas partes del mundo mujeres que se han levantado como maestras con doctrinas heréticas. Existe una muy famosa por ahí, por Puerto Rico, que dice que Dios le dijo que se divorciara. Qué curioso que Dios pueda dar una instrucción contraria a lo que dice la palabra de Dios. Y ella enseña mucho a las mujeres a valorarse, a no soportar al marido, a no soportar los maltratos. Algo contrario a lo que podríamos decir que se encuentra en la palabra de Dios en cuanto a luchar por el matrimonio, interceder, hacer la guerra espiritual de la manera correcta. Ella dice que Dios le dijo que se divorciara porque la quería libre para el ministerio y se volvió a casar. Hay otra mujer también muy famosa en Puerto Rico que literalmente lo que dice es que creyente que no diezma es un ladrón.
Y en el libro de Apocalipsis dice que los ladrones no entran en el reino de los cielos. Por lo tanto, creyente que no diezma está condenado. Tenemos mujeres que están enseñando ahora un montón de doctrinas heréticas. Y aquí hay un peligro. Y es que las mujeres cristianas se identifiquen con ese mensaje, porque está tocando sus sentimientos, está tocando las circunstancias que están viviendo y entonces puedan recibir todas esas mentiras que están siendo esparcidas por mujeres que no han llegado al conocimiento de la verdad, que están aprendiendo, pero que están compartiendo lo que según ellas son revelaciones. Hay tantas cosas que podríamos hablar ahora que están disponibles a través de las redes. Mujeres que están manipulando a la congregación, al igual que algunos hombres en cuanto a exigencias del dinero. Mujeres que están hablando de revelaciones en sueños, en visiones, como una supuesta profeta que le dice a cierta mujer que para que su marido sea fiel a ella, ella tiene que aplicar sal en su ropa interior. Otra mujer que dice que el dinero habla y que hay que oír al dinero hablar a nuestra vida. Otra que dice que él que tuvo un sueño con Jesús y que Jesús tiene pechos para poder amamantar a la iglesia. Tantas doctrinas heréticas. Es una realidad el ambiente de confusión en el cual vivimos ahora. Y el apóstol Pablo avanza describiendo esos tiempos peligrosos, tiempos de confusión que son los que estamos viviendo. Y mientras tanto el creyente común, el creyente promedio, se conforma con medio leer la escritura. En nuestro caso se conforma con conectarse para poder meditar en la palabra de Dios una vez a la semana, pero no existe un anhelo, un amor por la palabra, un temor a Dios, una dependencia, porque se ha conformado con su religión. Se ha conformado con un estilo de vida que se limita a poder escuchar el mensaje, escuchar la predicación y a orar eventualmente sin que haya realmente un temor de Dios, como el Señor Jesucristo le reprochó a los fariseos. Su temor de Dios es un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Ahora, el apóstol Pablo continúa en el verso 8. Le dije que íbamos a detenernos en todo el capítulo. En el verso 8, el apóstol Pablo habla de otro grupo de personas que se habrían de manifestar en los tiempos postreros, en estos tiempos. Ya vimos hombres con apariencia de piedad, ya vimos mujeres cristianas que no viven como cristianas, que están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y ahora encontramos a hombres rebeldes, independientes. Verso 8. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Vean la diferencia. Las mujeres no llegan al conocimiento de la verdad, no tienen la revelación, pero están hablando y ministrando desde los púlpitos como que tuvieran grandes revelaciones. Pero estos conocen la verdad y resisten a la verdad. Y esa diferencia se da desde el Génesis. La Biblia dice que Adán no fue engañado. Adán sabía lo que hacía. La mujer sí fue engañada. La mujer fue engañada por el diablo. Sus sentidos fueron extraviados y ella creyó que era verdad lo que el diablo le dijo. Adán no. Adán no fue engañado. Y esa misma diferencia, esa misma separación se encuentra hasta el día de hoy. Y lo vemos acá en esta porción de la palabra. Las mujeres que están esparciendo esas revelaciones, esas enseñanzas y esas doctrinas y que tienen miles de seguidores, realmente están enseñando herejías porque no han conocido la verdad. Pero estos hombres, hablando del otro grupo, estos conocen la verdad, pero la resisten. Hombres corruptos de entendimiento, dice el apóstol Pablo. Réprobos en cuanto a la fe. Y él advierte, pero no van a continuar adelante, porque su insensatez, su locura, será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, hablando acerca de Janes y de Jambres. Entonces encontramos que en estos tiempos postreros, los tiempos difíciles que a nosotros nos ha tocado vivir, no solamente la maldad, la corrupción, la inmoralidad, la falta de amor, de afecto de los hijos, la desobediencia, son una realidad, sino también
Hombres con apariencia de piedad, mujeres que nunca terminan de aprender y nunca conocen la verdad, hombres resistiendo a la verdad, corruptos de su entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, rebeldes, independientes. Y la prueba de esto son toda esa gran cantidad de pastores a favor del matrimonio homosexual. Parte de la prueba de esto, de réprobos en cuanto a la fe, de gente que resiste a la verdad, de hombres corruptos de entendimiento, son todos los pastores que están a favor del aborto. La Biblia nos habla acerca de tiempos peligrosos. El apóstol Pablo advirtió a Timoteo y esa advertencia es válida, aplicable, es una necesidad ahora, hermanos, porque todo esto es un peligro para nuestra fe. Lo más importante que usted debe de cuidar no es la salud, no son sus finanzas, es su fe. El apóstol Pablo dijo, he terminado la carrera, he guardado la fe, me está reservada la corona de la vida. Nosotros nos desenfocamos muchas veces en lo natural, en lo físico, en lo material, cuando lo más importante siempre es lo espiritual. Y Dios queriendo establecernos, queriendo alertarnos a través del apóstol Pablo, permitió que se diera esta instrucción para Timoteo sobre el ambiente que se vendría, sobre las circunstancias o ambiente en el cual la iglesia habría de desarrollarse o de perseverar. Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y darnos cuenta, esta es la realidad. Usted tiene que llegar a desarrollar discernimiento para identificar la próxima vez que esté escuchando a una mujer enseñar, decir, esto es de lo que el pastor estaba hablando, esto no es bíblico, esto es herejía, esto es herético, esto es mezcla de verdad con mentira. Identificar cuando haya una predicación, una administración de la palabra de gente que solamente está ocupando la piedad como fuente de ganancias, que hay hipocresía, que hay fingimiento, porque realmente no están predicando la sana doctrina, no están predicando la palabra de Dios. Así que tenemos que entender que el apóstol Pablo le da instrucciones a Timoteo. Pero esas instrucciones en realidad son aplicables a nosotros en este tiempo, porque para nosotros realmente es esa palabra, tiempos peligrosos, no por causa de una guerra, no por causa del robo, de las pandillas, de los secuestros, no por causa del ambiente político, no por causa de que la economía está yéndose hacia el suelo, no, sino por causa de la calidad de personas o de las cualidades espirituales y morales de las personas que nos rodean, lo cual no sería un peligro hasta cierto punto si estuvieran fuera de la iglesia, pero el problema es cuando están dentro de la iglesia, como el apóstol Pablo también declaró que habrían lobos levantándose de en medio de la congregación. Así que recibiendo la instrucción que el apóstol Pablo le dio a Timoteo, recibiendo la alerta, tenemos también que recibir la instrucción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para estar firmes en este ambiente? Recalcando y poniendo énfasis, mis hermanos, en que lo más importante actualmente no es su salud ni la economía, sino retener la fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este ambiente de confusión espiritual en el que nos ha tocado vivir? Donde hay pastores y mujeres enseñando locuras y la falta de discernimiento del pueblo les hace aceptarlo como que si fuera la verdad. Pablo le enseña a Timoteo cuáles son las claves de lo que tenemos que hacer. Y aquí es donde usted tiene que enfocarse. Verso 10. Y voy a resumirlo con esta frase. Usted tiene que considerar el ejemplo de entrega y carácter del ministro a seguir. Y digo esto en un sentido tan amplio debido a que ahora tenemos a través de estos medios la posibilidad de alcanzar a muchas personas aún fuera del país. No es solamente un mensaje que debe de ser escuchado a nivel local por los miembros de la Iglesia Centro Cristiano de Fe, es una instrucción general para cualquier cristiano en cualquier parte del mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para estar firmes? Tenemos que considerar el ejemplo de entrega y el carácter del ministro que vamos a seguir. Es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el verso 10.
pero tú has seguido mi doctrina. Oiga, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Tú estás consciente, le dice Pablo a Timoteo, de las persecuciones que yo he sufrido, de los padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Iglesia, hablo en términos generales, iglesia como ovejas, como rebaño de cualquier redil. Una de las claves para poder estar firmes en este tiempo tan peligroso es considerar el ejemplo de vida del ministro que se está siguiendo. En una ocasión recientemente una hermana que estudió en el SEM me hacía una pregunta sobre qué se podía hacer en el caso de la congregación en la cual ella se estaba congregando, porque el pastor, siendo un hombre casado, abandonó a su mujer, se unió a otra mujer casada y temporalmente abandonó la iglesia. Pero muy pronto, y en esa nueva condición de haberse divorciado y de estar en adulterio con una mujer que también había sido casada, él regresa para tomar la autoridad, porque él sostiene que él fundó la iglesia y que él tiene toda la autoridad. Y llega para humillar a los miembros de la iglesia, para dar órdenes, y en mi cabeza eso no tiene sentido, no cabe ni la más mínima idea de cómo es esto posible. Pero precisamente de eso es lo que estoy hablando. Hay gente que no está considerando el ejemplo del ministro al cual tienen que seguir. Y yo le dije a esta hermana lo que está escrito aquí en la palabra. Ella tiene que abandonar, tiene que salir de ese lugar. Ella me decía, y pastor, ¿sabe qué es lo más tremendo? Que los dos, el hombre y la mujer que estaban casados y se han unido ahora, estudiaron en el CEN. Ahí se cumple la palabra. Están conociendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Yo me pregunto, ¿cuánta gente ha estado tratando de ser de nuestra parte formada, desarrollada en los principios espirituales, en los valores del reino, en la vida espiritual, la vida de fe, y estuvieron aprendiendo, pero no llegaron al conocimiento de la verdad? ¿Cuánta gente dentro de la iglesia, siendo miembros del Centro Cristiano de Fe, han estado aprendiendo, pero no han llegado al conocimiento de la verdad? No conocen lo que es verdaderamente vivir por fe. No saben lo que verdaderamente es el temor de Dios. No saben lo que es la vida piadosa. No conocen porque han vivido la vida superficial. Y entonces nos damos cuenta que ese es el peligro en el que nos encontramos ahora, mucho mayor que el peligro de vivir con una economía muy pobre o con una condición de salud muy débil. Yo le dije a esta hermana, lo que usted tiene que hacer es salir de ahí. Porque usted no puede ser parte de un rebaño que está siendo manipulado, que está siendo gobernado de acuerdo al antojo, de acuerdo a la carnalidad de alguien que no tiene la posición para poder estar ministrando. Así que no solamente tenemos que tener cuidado, hermanos, de la doctrina que abrazamos, a quién estamos oyendo, qué es lo que estamos aceptando, sino que también tenemos que considerar el carácter del pastor o del líder, es decir, la manera de vivir. Está escrito en la Biblia que los frutos son los que nos permiten identificar a las personas. Y tanto nosotros como pastores podemos identificar a la gente que se convierte y que va creciendo y se va desarrollando por medio de sus frutos, como también las personas, los miembros de la iglesia, pueden identificar el carácter, el nivel o la calidad de liderazgo que está dirigiendo sus vidas a través de los frutos. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 7 escribió lo siguiente: acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Siempre en la escritura encontramos este tipo de instrucción como la del apóstol Pablo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pablo le dice a Timoteo: preséntate tú como ejemplo en todo, en conducta, en amor, en fe. Porque parte del discipulado
Parte del discipulado se lleva a cabo moldeando la vida de otros a través del ejemplo. Pero los tiempos peligrosos en los que nos ha tocado vivir son tiempos en los que muchos ministros están siendo acusados de una conducta inmoral. Muchos ministros, hombres y mujeres, están enseñando herejías, pero el pueblo, por su ignorancia, está sometido, está diciendo amén, están corriendo con esa dirección que les está siendo dada de una manera incorrecta. De esto es de lo que el apóstol Pablo hablaba. Tiempos peligrosos por causa de los que tienen apariencia de piedad, por causa de las que están conociendo pero nunca llegan al conocimiento pleno de la verdad. En 1 Timoteo capítulo 6, verso 3, Pablo escribió de que nadie que enseñara una cosa diferente de lo que él había escrito en las cartas, o que no se conformara a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, estaría en el camino correcto, sino que estaría envanecido y que nada sabe y que deliraba sobre cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacían las envidias, los pleitos, las blasfemias y las malas sospechas. En el verso 5 el apóstol Pablo señaló que también surgían disputas necias. Oiga esto, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y aquí la instrucción, apártate de los tales. Mis hermanos miembros de la Iglesia Centro Cristiano de Fe, esta reflexión de la palabra de Dios es tan importante el asimilarla y entenderla para que en pocas palabras usted tenga la capacidad de hablar con otros, de hablar con otros cristianos y hacerles entender. Vivimos en tiempos muy peligrosos de confusión religiosa, de confusión espiritual, de engaño, de hipocresía. Delante de nuestros ojos el trigo y la cizaña están creciendo. Y número uno, usted tiene que afirmarse con la palabra. Usted tiene que afirmarse poniendo sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y número dos, usted no tiene que desanimarse cuando vea líderes caer, cuando escuche sobre el pecado de tal pastor, de tal hermano, de tal líder, porque estamos en una guerra espiritual y el diablo anda buscando a quien devorar. Pero número tres, usted tiene que tener la capacidad de ayudarle a la gente que está siendo parte de esos rebaños dirigidos por hombres que ocupan la piedad como fuente de ganancia. Usted tiene que tener la capacidad de abrirle los ojos a estas mujeres que están corriendo con enseñanzas heréticas, con enseñanzas falsas, antibíblicas, en las cuales claramente se percibe que el feminismo ha entrado dentro de la iglesia y se predica una especie de rebelión. Las mujeres no están siendo enseñadas hacia la santidad, hacia el respeto a su marido, hacia el decoro. Las mujeres están enseñadas hacia la autosuficiencia, a enfocarse en su posición de independencia, y esto es debido a una mezcla de la verdad con la mentira. Así que usted tiene que tener la capacidad, y es el punto número 3 de lo que podemos recibir por medio de esta instrucción del apóstol Pablo a Timoteo. Usted tiene que tener la capacidad, como yo acostumbro a decir, de alumbrar a los que están en tinieblas y hacerle saber a la gente que hay hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y que lo que un creyente verdadero tiene que hacer es apartarse de los tales. Fue lo que yo le dije a esta hermana, porque ella me dijo, ¿qué se puede hacer? Yo ya hablé con ellos y ellos me dicen que ellos tienen la autoridad de Dios porque ellos son los fundadores de la iglesia. Yo le dije, salga de ahí. Pídale a Dios la guianza para saber dónde congregarse, a dónde ir, porque así como ese caso, son muchos, donde se está manipulando a la gente con una doctrina herética, con la palabra profética falsa que surge del corazón o de la mente de la gente y no procede del Espíritu de Dios. Así que nosotros tenemos que entender que lo que tenemos que hacer para estar firmes es considerar el ejemplo de entrega y carácter del ministro. Sí tenemos que saber también
que por causa de la palabra va a haber persecución. Es lo que el apóstol Pablo escribió en el verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sepamos esto. Habrá persecución por causa de la palabra. Jesús lo dijo, que no había nadie que dejara casa, padre, madre, hijos, mujer, terrenos, lo que fuera, que no recibiera 100 veces más con persecución en esta vida. Y él también en la parábola del sembrador dijo que hay una persecución por causa de la palabra. Entonces tenemos que entender que aparte del peligro de los hombres hipócritas, de los malos líderes, de las mujeres que se levantan en esa condición espiritual para afectar la vida de otros, de los hombres rebeldes, tenemos que entender que aparte de eso va a haber persecución. Y como un paréntesis, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero ya sabemos que los malos hombres y los engañadores van a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y entonces viene la tercera instrucción para nosotros sobre qué hacer para permanecer firmes en un ambiente de confusión. Espero que a estas alturas usted haya comprendido mi interés, mi inquietud. Vivimos en tiempos peligrosos, de confusión doctrinal, de mucha herejía, donde hombres perversos están enriqueciéndose, ocupando la piedad como una base para su estilo de vida, y donde las mujeres, siguiendo la línea del feminismo, están predicando un montón de cosas terribles a las cuales no debería prestárseles atención. Y sobre esa base del peligro en que vivimos, estamos aprendiendo qué tenemos que hacer para estar firmes. Y dije, número 1, considera el ejemplo de entrega y carácter del líder al que se está siguiendo. Luego, número 2, tenemos que entender que va a haber persecución, vamos a tener problemas, van a haber dificultades. Pero luego, número 3, y para finalizar, la clave es persistir en la palabra. Verso 14. Yo le he dicho a ustedes muchas veces, me encanta descubrir en la Biblia cómo los apóstoles trazaban los mensajes. Una secuencia ordenada de ideas donde es fácil, con un poquito de diligencia, entender cuál es el propósito de Dios para esa palabra. Y en este capítulo de la carta que Pablo le escribe a Timoteo, se establece la base del peligro, el porqué del peligro, y también se establece la instrucción para la iglesia, la instrucción para nosotros que tenemos que hacer. Y la tercera instrucción es persistir en la palabra, permanecer en la palabra. Leo el verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, permanece, retén la doctrina. Aquello que llegó uno a tener la convicción de que así era. Hay que retenerlo, hay que pelear, hay que contender por la fe. Hay que retener la sana doctrina y no ser como niños fluctuantes por todo viento de doctrina. Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Y vea lo siguiente, que lo conecta con el carácter, sabiendo de quién has aprendido. No es solamente lo que sabemos, sino quién nos enseñó lo que sabemos. ¿Cómo es el carácter? ¿Cómo es la vida de la persona, de los ministros? Verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo, yo me imagino como un hombre anciano instruyendo a este joven ministro, le dice, cuando yo no esté contigo, cuando ya no puedas comunicarte conmigo, y viviendo en ese ambiente de peligro, de confusión religiosa, de obreros fraudulentos, de ministros de Satanás disfrazados como hombres de piedad, lo que te va a sostener será que tú permanezcas en la palabra que habías aprendido y que tú recuerdes que es a través de la escritura que puedes alcanzar la sabiduría. Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero cuando Pablo habla acerca de lo que Timoteo ha aprendido, de lo que él estaba persuadido y de las escrituras,
Pablo definitivamente está hablando con relación al entendimiento que él tenía de que la sana doctrina, como él la mencionó en 1 Timoteo 6:3, son la doctrina que enseñó nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, nos impulsa a ser más santos, a ser más temerosos de Dios, a caminar en el perdón, a caminar en la paciencia, en la misericordia, porque esa es la piedad. Si la doctrina que alguien está recibiendo lo enfoca en el éxito, en la victoria, en las riquezas, en las finanzas, en su experiencia personal de disfrutar la vida, se está alejando de la piedad. Hay que saber conformarnos y quedarnos con las doctrinas que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Y con la doctrina en un sentido general que está alineada conforme a la piedad, no trayendo una libertad, porque el apóstol Pablo dice que algunos convierten la libertad en libertinaje. Así que en el verso 16 y 17 el apóstol Pablo cierra la exhortación dada a Timoteo diciéndole: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está haciendo para poder cerrar el capítulo? Está remitiéndose a la autoridad de la palabra. En lo particular, en mi vida, yo he visto cómo la autoridad de la palabra define, determina nuestra vida. Cómo la palabra se cumple, cómo la palabra pone los límites y establece o determina qué es lo que va a suceder cuando hay una acción de nuestra parte, ya sea de obediencia o de creer, o de lo que simplemente ha sido anticipado por Dios como revelación que habrá de venir. Hay autoridad divina en la palabra. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú tienes que persistir en lo que has aprendido. Ya sabes que las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para que seas salvo. Y tú también ya sabes que la escritura es inspirada por Dios y es útil. Tú vas a poder utilizarla para enseñar a otros, para redarguirlos, para corregirlos y para instruirlos. De manera que el hombre de Dios, el hijo de Dios, la mujer de Dios, sea perfeccionado, sea completado y tenga la capacidad de estar listo para toda buena obra. Se requiere a alguien que ministre, que dirija la oración, es capaz de hacerlo porque conoce los límites, conoce, sabe la manera de hacerlo. Necesitamos a alguien que imponga manos. La mujer de Dios, el hombre de Dios sabe cómo hacerlo. Hay que echar fuera demonios. El hombre de Dios que ha sido perfeccionado, que está preparado, va con la autoridad en el nombre de Jesús. Pero todo es logrado a través de la Escritura. Así que, mis hermanos, resumiendo la reflexión de esta mañana, bajo ese tema, una advertencia sobre este siglo. A nosotros nos ha tocado vivir en estos días peligrosos, en estos tiempos peligrosos, de hombres inmorales, de hombres rebeldes, donde uno de los mayores peligros es que hayan tantos ministros que tienen apariencia de piedad, que hayan tantas mujeres aprendiendo, pero que no llegan al conocimiento de la verdad, que hayan hombres rebeldes que resistan la verdad de la palabra, hombres corruptos de entendimiento. Pero aquí en ese escenario, en ese ambiente, se nos da la instrucción. Lo que tenemos que hacer es considerar el ejemplo y el carácter del líder o del ministro que se está siguiendo. Lo que tenemos que hacer es saber si va a haber persecución, eso es normal por causa de la palabra, pero yo voy a persistir en la palabra, voy a seguir confiando en las promesas de Dios y voy a seguir obedeciendo las instrucciones de Dios y voy a caminar en fe, sabiendo que Dios ya ha revelado las cosas que habrán de venir y mientras yo permanezca en la doctrina que es conforme a la piedad, mientras yo permanezca en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y persevere en ellas, mi vida está
segura. Así que no solamente encontramos una advertencia, encontramos instrucciones sobre cómo continuar adelante en nuestra vida, sabiendo, mis hermanos, como lo dije hace un momento, el peligro más grande que enfrentamos ahora no es ni siquiera que esto de la pandemia se vuelva a extender. Acá en los Estados Unidos han cerrado de nuevo los restaurantes y lugares públicos en algunos estados como California, porque esto está incontrolable. Lo más peligroso no es que vengan otras pestes. Lo más peligroso no es que vengan guerras. Eso no es lo más peligroso. Lo más peligroso es la confusión que hay en el ambiente espiritual. Y los creyentes acomodados no se dan cuenta, están diciendo amén a cualquier tipo de enseñanza, están siendo confundidos o desviados en su fe. Y cuando llega el día malo, no saben cómo estar firmes y cómo permanecer. Así que mis hermanos, como siempre, mi deseo, que Dios les dé entendimiento, que Dios les dé la sabiduría para poder perseverar, para poder permanecer, de manera que usted le dé gloria a Dios con su estilo de vida y usted se encamine hacia la victoria y hacia la bendición que Dios ya ha determinado para usted. En el nombre de Jesús, le bendigo y esa es mi oración por usted. Amén.